tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nilton Horacio García Lozoya, con la matrícula BNL 105884. Hoy es 15 de diciembre del 2024. Actualmente estudiando el bachillerato en Monterrey, Nuevo León. Este es un proyecto integrador para la materia Química 1. Para este proyecto voy a responder un par de preguntas y dar mi opinión general del tema. Así que comencemos de una vez. La primera pregunta dice, ¿cómo es la organización de la tabla periódica? La tabla periódica está organizada en filas, que son los periodos, y columnas, que son los grupos, según la propiedad química y el número de átomos de los elementos. La siguiente pregunta dice, ¿qué son los bloques en la tabla periódica? Los bloques son elementos que se refieren a secciones agrupadas con características similares, basadas en la configuración electrónica. Los principales bloques son S, P, D y F. La siguiente pregunta dice, ¿cómo explicas los periodos en la tabla periódica? Los periodos son la fila horizontales de la tabla periódica y representan el nivel de energía de los electrones. Los electrones en un mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica y agrupan elementos que tienen propiedades químicas similares y el mismo número de electrones en la capa más externa. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Los metales son elementos que generalmente son buenos conductores de calor y electricidad, son maleables y dúctiles y se encuentran principalmente en la parte izquierda y central de la tabla. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos son elementos del grupo 1A, excepto hidrógeno, y son elementos altamente reactivos, incluyendo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los metales alcalinotérreos en la tabla periódica? Los metales alcalinotérreos son los elementos del grupo 2A y son menos reactivos que los metales alcalinos, incluyendo berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Los halógenos son los elementos del grupo 7A, son muy reactivos, incluyendo flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los gases nobles son los elementos del grupo 7A, son muy estables y no suelen reaccionar con otros elementos. Estos incluyen helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ya para finalizar voy a dar mi opinión acerca del tema de la química y pues principalmente creo que la química trajo algo muy fundamental para el desarrollo de la humanidad, que es el método científico, y esto nos ha permitido seguir progresando a futuro y seguir experimentando con los dichos elementos de la tabla periódica. Bueno, de mi parte esto ya sería todo. Les deseo un bonito día, tarde o noche y pues hasta luego.